os presento al primero de los ponentes de hoy, que es el doctor Luis Montuenga. Luis es catedrático en Biología Celular en las Facultades de Ciencia y Medicina e investigador senior del CIMA de la Universidad de Navarra. Y desde junio de 2014 es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra. Él, después de la tesis, hizo un postdoc en Royal Postgraduate Medical School de Londres y posteriormente pues estuvo de investigador en el NIH en Bethesda. En la actualidad es director del Laboratorio de Biomarcadores y Nuevas Dianas Terapéuticas del Programa de Tumores Sólidos del CIMA y es también miembro del área de cáncer de pulmón en la unidad, en la CUN, en la Clínica Universitaria de Navarra. Su investigación se centra en la búsqueda de nuevas herramientas moleculares para el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de pulmón. Tiene más de 180 artículos, ha dirigido pues 21 tesis doctorales, es parte de CIBERONC, es también miembro de algunas revistas, como es editor asociado del Journal of Thoracic Oncology. Y en 2014 pues, consiguió la ayuda del grupo coordinado junto con las doctoras Montserrat Sánchez Céspedes, que bueno, pues en ese momento estaba en el IDIBEL y ahora está en el Josep Carreras, y la doctora Enriqueta Felip en Vall d'Hebron. Y bueno, pues la verdad que deciros que para mí ha sido un placer conocerle, un placer haber hecho este recorrido desde 2014 hasta ahora. Y es una suerte, de hecho, para todos tener a Luis porque es de los científicos con mejor calidad humana que he conocido en todo este tiempo. Así es que muchísimas gracias, Luis, por estar hoy aquí y presentar tus resultados. Bueno, Marta, creo que te has pasado, ¿eh? Entonces, bueno, déjame compartir la presentación, a ver si acierto. ¿Se ve o no? Perfecto. Sí, ¿no? Vale. Pues nada, entonces... y me cronometro, porque también eso es muy importante para mí, si no... bueno, lo primero, daros las gracias. Bueno, darte gracias, Marta, por esta presentación, que como digo es excesiva, pero luego dar las gracias a la Fundación Científica del ECC por invitarme a empezar esta serie de sesiones de Café con la Ciencia. Y en general dar las gracias a la Fundación por todo lo que está haciendo por la investigación contra el cáncer. Es evidente y todos los que estamos aquí nos damos cuenta del gran esfuerzo y la gran eficacia que tiene la Fundación para empujar, para ayudarnos, ¿no?, a los científicos a hacer nuestro trabajo. Como ha dicho Marta, el proyecto que hemos desarrollado ha sido en el marco de un grupo coordinado estable, en colaboración con la doctora Montserrat Sánchez Céspedes, que ahora está en el Josep Carreras, y con la doctora Enriqueta Felip. Han sido 5 años increíbles, desde 2015 a 2020, y realmente ya estábamos colaborando, pero hemos intensificado nuestra colaboración muchísimo. Hemos sacado cosas muy interesantes dentro del proyecto que nos habíamos propuesto, artículos de bastante relevancia, pero desgraciadamente en un cuarto de hora no puedo en fin, mencionar más que uno de los que hemos, o un tema de los que hemos trabajado, ¿no?, que es el de YES1. Pero como digo, tanto la experiencia como la producción ha sido increíble. Y también gracias a Marta por lo que nos ha ayudado desde la ECC. Bueno, aquí esto está mal, se ve que me falla el formato, pero bueno, el mensaje es que el cáncer de pulmón es el cáncer con mayor mortalidad de todas las neoplasias. 1 de cada 5 pacientes que muere por cáncer de pulmón muere por cáncer de pulmón. Y se calcula que en 2018 pues, hubo más de 2 millones de diagnósticos de cáncer de pulmón y 1,8 millones de muertes en todo el mundo. La supervivencia a los 5 años, bueno, esta cifra es una cifra que varía un poco, pero vamos, estamos hablando entre
16 y 20% depende de los estudios y depende de las regiones, etc. Esto, en realidad, esta era una diapositiva que tenía una animación, pero la animación se ha estropeado. El caso es que lo que yo venía a decir con esta cosa que está delante, Prevention, Early Diagnosis y New Therapies, es que solo hay 3 maneras de mejorar estos índices de mortalidad que son tremendos, ¿no? Uno, la prevención, es decir, disminuir el hábito tabáquico, y esto es evidente porque el 80% de los tumores pulmonares son debidos al tabaquismo. El diagnóstico precoz, y especialmente ahora en el que ya hay una técnica con evidencias suficientes y aprobada por muchas sociedades y también por entidades públicas en algunos países, que es el cribado de cáncer de pulmón con TAC de baja dosis. Y por tanto, el diagnóstico precoz nos va a ayudar a disminuir mucho la mortalidad por cáncer de pulmón. Y luego, nuevas terapias. Mi presentación hoy, aunque trabajamos en diagnóstico precoz también en nuestro grupo, hoy se trata de presentar algo que tiene que ver con nuevas terapias. Pues ahí está la animación. Entonces, la cuestión es que hace 2 años publicamos un artículo en el Blue Journal que hace referencia a la capacidad de YES1, una proteína que voy a describir ahora, o la posibilidad que fuese un driver en cáncer de pulmón y también un biomarcador para dasatinib. Esto viene de atrás, de bastante, vamos, desde 2015, también con la ayuda de este mismo proyecto que empezó precisamente en 2015. Y bueno, pues ahí estábamos buscando marcadores pronósticos para el cáncer de pulmón basados en los cambios en el número de copia de los genes. Y supongo que se ve mi ratón, pero la idea es que llegamos a una firma pronóstica de cambio de número de copia en la que había uno de ellos, de los genes, era YES1, una quinasa. Y esto nos interesó muchísimo. Es una quinasa citoplasmática no receptora y decidimos estudiar un poco por qué, digamos, los fundamentos moleculares de por qué esto era un gen pronóstico y si tenía que ver con la carcinogénesis. YES1 es un miembro de la familia de las Src quinasas, unas quinasas, como digo, no receptoras. Hay distintos tipos, unas que están más en células hematopoyéticas. YES1, igual que Src o FIN, están en muchos tipos celulares y tienen una estructura muy conservada, con un dominio único para cada uno de estos miembros de la familia. Y bueno, se sabía que, vamos, por la literatura, que estaba sobreexpresada en distintos tipos de cáncer, que estaba asociado con malignidad, que dentro de las funciones biológicas que se habían demostrado, pues había efectos en proliferación, en migración, en metástasis, en algunos tipos de tumores, sobre todo en líneas celulares, esto se había hecho in vitro, que los pathways relacionados downstream pues eran variados, FAC, YAP, y lo que quizá vamos, nosotros hemos contribuido a demostrar es que es la única, el único miembro que está regulado solo o principalmente por la amplificación del gen. Esto luego se publicó en un paper de estos de genómica masiva de Matthew Meyerson, en la que señaló YES1 como uno de los genes que tienen amplificación en este caso en carcinoma escamoso. Y además, subrayó la muy clara correlación entre la amplificación del gen y la expresión de RNA. Nosotros lo que hicimos fue poner a punto la inmunohistoquímica de YES1 y mirar en nuestra cohorte de pacientes. Tenemos una cohorte que llevamos recogiendo desde hace más de 20 años, pacientes quirúrgicos de los que tenemos muchos datos clínicos, todo el seguimiento hasta hoy. Y bueno, pues era muy evidente que la expresión de la proteína, no solo del RNA,
la proteína medida por inmunistoquímica era mucho mayor en tejido tumoral que normal. Pero además, también en esa cohorte, lo que vimos es que los pacientes que tenían expresión baja iban mejor desde el punto de vista de la supervivencia que los que tenían expresión alta, que tenían peor supervivencia. Esto lo validamos en una serie de MD Anderson en colaboración con el doctor Ignacio Vistuba. Y por tanto, tenemos bueno, pues una certeza importante de que la proteína YES1 es un marcador pronóstico para cáncer de pulmón. Luego fuimos a TCGA a ver qué información nos proporcionaba. Y lo que vimos es que pues, un 15% de los adenocarcinomas, un 25% de los escamosos tenían aumento en el número de copias de YES1 y además también esa correlación con la expresión era muy buena. También en la Cell Cancer Line Encyclopedia vimos las líneas celulares de cáncer de pulmón y lo mismo, ¿no? Un 23% de ellas tienen aumento de número de copia y hay muy buena correlación con la expresión. En nuestra batería de líneas celulares de cáncer de pulmón lo que hicimos fue mirar con RT-PCR cuantitativa pues, cómo estaba la expresión de YES y seleccionamos unas cuantas líneas celulares para continuar nuestro trabajo funcional. Bueno, también comprobamos por Western que había una correlación con el RNA. Entonces, en estas líneas primero hicimos un trabajo de sobreexpresión de YES en líneas con alto y con bajo YES. Y lo que vimos es que realmente sobreexpresando YES en la línea roja, pues había un aumento en la proliferación muy clara en todas las líneas que tenían alto YES y en en las de bajo YES realmente no había tanta diferencia. Luego inyectamos estas líneas celulares sobreexpresadas en tumores atímicos y también vimos un aumento en el crecimiento tumoral, en el volumen tumoral, muy claro en los pacientes, en los ratones en los que habíamos inyectado líneas con sobreexpresión de YES, tanto en las de alto como también en alguna de bajo YES como A549. Miramos unas metástasis y en metástasis lo mismo, pues hay una tendencia en aumento de metástasis de pulmón en las sobreexpresantes de YES, claramente una diferencia significativa en metástasis en hígado y también diferencias significativas en metástasis en hueso, cuando en este caso la administración de las células fue por vía intracardíaca. La conclusión, pues que YES tiene un impacto importante en metástasis, no solo en proliferación, sino también en la metástasis, la diseminación metastásica. Hicimos estudios de silenciamiento con siRNAs. Esto es simplemente para demostrar que conseguimos silenciar en varias líneas celulares. Y el silenciamiento tiene un efecto, sobre todo en las líneas que tienen alto YES basal, tiene un efecto muy claro en la proliferación, la disminución de la proliferación y la formación de colonias. Bueno, hay un inhibidor de YES que es dasatinib, es un inhibidor más bien multitarget que básicamente se usa para leucemias, para el BCR-ABL, pero también inhibe SRC y YES1, con concentraciones nanomolares. Era una molécula ya desarrollada, ya conocida, y trabajamos con ella para intentar inhibir YES1, sabiendo que, aunque está aprobada para leucemias, todos los ensayos que se han realizado con dasatinib en tumores sólidos han sido bastante decepcionantes. Y lo que sí que se sugería es que podía haber una subpoblación de pacientes que eran sensibles a dasatinib. Los resultados parecían indicar esto, ¿no? Que hay una subpoblación, pero que en general, cuando se hace en poblaciones no seleccionadas, en unselected patients, pues no funcionaba y además tenía efectos secundarios, toxicidad. Bueno, nosotros en nuestras líneas celulares vemos muy claramente que cuando cuando administramos dasatinib en líneas de alto YES, se afecta claramente la proliferación, a diferencia de las líneas que tienen bajo YES.
Esto tanto en adenocarcinoma como en carcinoma escamoso. En colaboración con la doctora Juani García Pedrero y Juan Pablo Rodríguez Tapia, en Oviedo, pues hicimos también invasión, y pasa lo mismo. La invasión se afecta, o sea, un experimento de invasión que se afecta con dasatinib en las líneas de alto YES. Bueno. Lo mismo cuando inyectamos, cuando tratamos ratones atímicos con células tumorales, vamos, con tumores pulmonares, el tratamiento con dasatinib es muy eficaz, o es eficaz, significativamente eficaz en las líneas, cuando administramos líneas o cuando inyectamos líneas celulares de alto YES, y con bajo YES hay, digamos, es heterogéneo, ¿no? En A549 sí que es eficaz. Lo mismo hicimos con xenografts de PDX de Irene Ferrer y el doctor Luis Pazares, del Ciberón, de CENIO. Lo mismo, los PDX con alto YES de pacientes que tienen alta expresión de YES, pues son más sensibles al dasatinib que los de bajo YES. Por tanto, la conclusión es, de este trabajo es, pues tiene, es que el YES es un factor pronóstico que afecta la proliferación y la migración y que puede ser un buen marcador para dasatinib. Y muy brevemente, el otro trabajo que es más reciente, es de este año, parte de la idea de que dasatinib se sabía que mejoraba la terapia anti-PD1 en tumores sólidos, en modelos experimentales. Entonces nosotros lo que intentamos fue ver si YES tiene algo que ver con esto. Primero hicimos en nuestra serie de pacientes un estudio del perfil del landscape inmune en los pacientes con alto YES y en los pacientes con bajo YES. Y nos dimos cuenta que había una diferencia, y es que en los pacientes con alto YES hay más células T reguladoras. Esto también en la relación de células T reguladoras respecto al número de células tumorales se ve claramente esta diferencia. Y bueno, lo que hicimos fue en ratones inmunocompetentes, las tratamos con anti-PD1, con dasatinib o con la combinación, y vimos que la combinación realmente es sinérgica y bueno, inhibe el crecimiento tumoral. En estos mismos ratones lo que hicimos fue ver de nuevo el landscape inmune, y lo que vimos de nuevo es que al tratar con dasatinib, en este caso, baja la población de T reguladoras. Tanto con dasatinib como PD1, pero sinérgicamente con los dos. En definitiva, pues tenemos un mecanismo que podría explicar esta, digamos, colaboración o cooperación entre dasatinib y los inhibidores, vamos, las drogas inmunoterápicas, en concreto los checkpoint inhibitors y específicamente anti-PD1. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Ya estoy terminando. Pues bueno, confirmar que efectivamente YES1 puede ser una nueva diana. Yo creo que tenemos bastantes pistas en non-small cell lung cancer, si puede ser un nuevo marcador para la respuesta de dasatinib. Esto exige un ensayo. Luego también estamos haciendo, ya vamos, lo tenemos más, vamos, casi conseguido, la detección de niveles de YES1 de la proteína o de la amplificación en biopsia líquida. Y también estamos planteándonos a ver si es posible iniciar o empujar ensayos de combinación de YES1, de inhibición de YES1 con dasatinib y agentes inmunoterápicos. Pero lo interesante es que ahora ya existe, desde hace un año y medio, un nuevo inhibidor mucho más específico para YES1, que es este, de Chugai, de la compañía japonesa Chugai, con el que también estamos trabajando y estamos consiguiendo resultados idénticos, incluso mejores que los que hemos conseguido con dasatinib. Y esto es lo que quería decir. Quiero agradecer, bueno, aquí también tengo un problema de formato, pero vamos a agradecer a las personas de nuestro grupo y de la clínica y los colaboradores, y luego todas las agencias, específicamente ahora a la ESC. Y muchas gracias. Me he pasado un poquito, ya lo siento.
Muchísimas gracias, Luis. Súper interesante. Si os parece, dejamos las preguntas para el final, porque los dos proyectos están bastante relacionados y yo creo que va a ser interesante que juntemos las preguntas de ambas. Pero vamos, seguro que a todos, a mí también me surgen muchísimas preguntas para luego haceros. Damos paso a Adrián. Adrián Sánchez ha sido investigador predoctoral de la AECC a través de las becas predoctoral de la AECC de Salamanca y la obtuvo en 2016 y realizó el trabajo predoctoral que nos va a presentar en el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, IPSAL, y en el CIC de Salamanca, en el laboratorio de Atanasio Pandiella, con Azucena Esparís como directora de tesis. Este verano leyó su tesis, por supuesto que con cum laude, sobre el rol de MEC5 y ERK5 en la progresión tumoral, y acaba de publicar parte de su trabajo en el European Respiratory Journal justo hace unos días. Además, Adrián ha sido fundador de una nueva sociedad para alumnos de excelencia, SEDEA, que se llama, y seguro que vais a oír hablar muchísimo de esta nueva sociedad. Muchísimas gracias, Adrián, por estar hoy aquí y contarnos un poco lo que habéis hecho. Bueno, pues muchas gracias, Marta, por la presentación. Voy, en primer lugar, a compartir mi pantalla para la presentación. Confírmame si la veis bien. Vale, de acuerdo. Perfecto. Pues nada, lo primero, mira, no nos hemos puesto de acuerdo, pero he visto que hemos elegido el doctor Luis Montuenga y yo el mismo formato de la primera diapositiva. Bueno, pues nada, hola a todos y voy a contaros un poquito en este seminario virtual la implicación de la vía de señalización MEC5 y ERK5 en cáncer de pulmón, que forma parte de los resultados obtenidos en mi tesis doctoral, parte de los resultados de mi tesis doctoral, y que, como bien ha dicho Marta, han sido dirigidos por la doctora Azucena Esparís en el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, Centro de Investigación del Cáncer, y que ha sido financiado con una beca predoctoral de la AECC. Bueno, pues como indica el título de la ponencia, la charla va sobre la vía de señalización MEC5/ERK5 en cáncer de pulmón, así que primero voy a hacer una breve introducción sobre esta vía, rápidamente. La vía de señalización MEC5/ERK5 pertenece a la familia de las MAP quinasas, que son una familia de serine quinasas que juegan un papel esencial en la transducción de señales, ¿vale? Convirtiendo una gran variedad de estímulos extracelulares en una gran diversidad de respuestas biológicas. Están organizados en módulos de 3 quinasas, ¿vale? De forma que se activan unas a otras en cascada, dando lugar a una gran variedad de respuestas biológicas mediante variación de la transcripción génica. Hay 4 familias principales de MAP quinasas que ya las conocemos todos: ERK1/2, ERK5, P38 y JNK quinasa, y de entre todas ellas nosotros estamos centrados en la vía de MEC5/ERK5. Más concretamente sobre la vía, pues puede ser activada por diversos estímulos extracelulares como citoquinas, estrés ambiental y factores de crecimiento. Y estas señales extracelulares activan en primer lugar a los miembros upstream de la vía, que son la MEC quinasa 2 y MEC quinasa 3. Y estas, a su vez, tanto una como otra, pueden activar a MEC5 por fosforilación en su serina 311 y treonina 315 de su dominio quinasa. MEC5, aunque comparte una gran homología con otras proteínas MEC, es la única conocida que es capaz de unirse directamente a ERK5 y activarla. Y esta activación la realiza por fosforilación de su microdominio TEI, ¿vale? También en el dominio quinasa. Una vez fosforilado este microdominio, ERK5 es capaz de autofosforilarse en varios residuos de su cola C-terminal y se produce un cambio conformacional que en definitiva va a promover la activación de diversos factores de transcripción y otros efectores downstream, dando lugar a respuestas biológicas implicadas en supervivencia, proliferación, diferenciación y apoptosis. Aquí os planto esta imagen para que tengáis en cuenta que esta es una descripción muy simplista de la vía, pero que en los últimos años se han ido cada vez incluyendo nuevos factores
moleculares que están implicados en la regulación de esta vía, que por supuesto es más compleja que esa vía central que yo acabo de explicar. Estas proteínas, MEC5 y ER5, a nivel fisiológico, tienen un papel importante en desarrollo de vasos sanguíneos, desarrollo cardíaco y también en diferenciación neural. Pero para lo que más nos interesa ahora, que es su implicación en cáncer, pues sí que sabemos que tiene un papel muy importante en el soporte del crecimiento tumoral, ¿vale? De hecho, la desregulación de la vía ya ha sido relacionada a muchas de las propiedades de los cánceres humanos. Y de entre todas ellas, pues se ha descrito que tiene un papel quizá más relevante en el sostenimiento de señales proliferativas, en la inducción de angiogénesis y en la resistencia a muerte celular. Aquí os enseño cómo en los últimos años el número de publicaciones relacionando a ER5 o MEC5 con cáncer ha ido creciendo incesantemente. Y de hecho, pues ya varios de estos estudios de investigación han descrito cómo la desregulación de la vía está implicada a diversos tipos tumorales específicos, ¿vale? Incluyendo el cáncer de mama, por estudios previos de nuestro grupo de investigación, su implicación en melanoma, carcinoma hepatocelular, carcinoma renal, colorectal, entre otros, ¿vale? Porque también hay nuevas descripciones en nuevos tipos tumorales. Sin embargo, ninguno de estos estudios había hasta ahora pues, intentado responder a la pregunta de si la activación de esta vía podría por sí misma promover la tumorogénesis, ¿vale? Y por eso, como objetivo de esta parte de mi tesis doctoral, nos planteamos desarrollar un transgénico, ¿vale? Diseñado para expresar una forma constitutivamente activa de MEC5 y así poder responder a la pregunta de si la activación de esta vía continua promueve la tumorogénesis. Entonces, para abordar el objetivo, en primer lugar, como no hay descritas formas constitutivamente activas de ER5, lo que hicimos fue generar una forma constitutivamente activa de MEC5, ¿vale? Esto lo hicimos por mutagénesis dirigida de esos dos residuos, serina 311 y treinina 315 de su dominio quinasa, cambiándolos a ácido aspartico, que funciona como un residuo fosfomimético, ¿vale? Entonces, esta nueva forma de MEC5, que está siempre activa, la denominamos MEC5-DD. Lo que hicimos fue subclonar este constructo en el vector PCFL, que contiene una etiqueta flag que nos sirve para diferenciar el transgen, el MEC5-DD, del MEC5 endógeno que tienen los ratones. Posteriormente, este cassette fue subclonado en el vector PMSG. Fue subclonado en el Multiple Cloning Site, debajo del promotor MMTV, y este promotor fue seleccionado porque, bueno, ya está escrito que es capaz de dirigir la expresión de los transgenes a diversos tejidos, preferencialmente epiteliales. Como este promotor en condiciones fisiológicas es activado por hormonas esteroides, lo que hicimos fue primero validar la funcionalidad de este constructo transfectándolo en células HeLa, y para ello lo que hicimos fue tratarlas con dexametasona, que es un glucocorticoide sintético para promover la expresión del transgen. Y evidentemente, como veis aquí, la adición de dexametasona promueve la expresión del transgen y, consecuentemente, como se expresa MEC5-DD, conseguimos activar ER5, ¿vale? Como se aprecia aquí por esta banda que corresponde a la forma fosforilada o activa de ER5. Entonces, el último paso fue subclonar este constructo en el pronúcleo de óvulos fertilizados de ratones de la cepa FPV y a partir de ahí analizar los neonatos, los ratones generados, ¿vale? Entonces, de estos ratones, mediante genotipado, utilizando primers contra MEC5-DD y MMTV, identificamos 3 ratones que expresaban el transgen, pero solo 2 de ellos, los que denominamos aquí lineajes A y B, fueron capaces de transmitir el transgen a la descendencia y por eso fueron utilizados para la expansión de colonias. Entonces, estos ratones MEC5-DD, después de sacrificar algunos de ellos y analizar sus órganos mediante el Western blot, pudimos comprobar que el transgen se estaba expresando preferencialmente o principalmente en pulmón, riñón y bazo.
y en menor medida en cerebro y mama. Hicimos un seguimiento de estos ratones en el animalario y no observamos ningún signo de enfermedad durante los primeros 8 meses, hasta que poco después, a los 10 meses, detectamos un primer tumor, macroscópicamente, y fue detectado en el pulmón. Entonces, teniendo en cuenta esto y además que el transgen se estaba expresando principalmente en el pulmón, pues claro, empezamos a prestar especial atención a este órgano. Entonces, durante los meses siguientes, las necrosis de ratones transgénicos, que variaban en edad entre los 12 y 22 meses, empezaron a determinar que muchos de ellos tenían tumores de pulmón. La mayoría un único tumor, pero a veces detectábamos hasta 3 en un mismo animal. Los análisis histológicos de esos tumores pues ya definieron que eran adenocarcinomas malignos de grado 1-2 y que tenían características muy similares a los adenocarcinomas humanos. De hecho, la inmunotinción con napsina, citoqueratina 7 y TTF1 mostraba que son los marcadores que se utilizan generalmente para identificar este subtipo de tumores de pulmón, pues salía positivo y, como digo, una gran semejanza a los adenocarcinomas humanos. Bueno, también es importante aquí resaltar que estos tumores aparecían tanto en machos como en hembras, y tanto en la línea A como en la línea B. O sea, parecían distribuidos homogéneamente entre todos los ratones transgénicos. Aquí podéis ver esta gráfica en la que muestro que de una población total de 71 ratones transgénicos, la incidencia de adenocarcinomas de pulmón fue de aproximadamente un 46%, y que también se observan otro tipo de tumores, pero a una incidencia mucho menor, ¿vale? Es importante también destacar que los ratones hermanos no transgénicos no desarrollaron ningún tumor. Y no podemos descartar que la incidencia tumoral sea en realidad superior a ese 46%, porque esta detención la tendríamos que hacer a simple vista. Entonces, no podemos descartar que los tumores más pequeños los estuviéramos perdiendo. Aquí os muestro una imagen también para haceros ver que la variabilidad del tamaño de los tumores era muy grande. Algunos de ellos pues, eran enormes, como este, que ocupa la mayoría del tejido pulmonar, y otros muy pequeños. Incluso en algunos casos necesitábamos tinción con tinta china para poder detectarlos. Luego, mediante Western blot, pues determinamos que estos tumores expresaban el transgen y que esta expresión del transgen iba acompañada de la activación de ER5, y que, por el contrario, los ratones no transgénicos, que no expresaban el transgen, pues no tenían un ER5 activo. Esto fue cuantificado, ¿vale?, para muchos de estos ratones, para evidenciar que, como decía, como se enseña en este Western blot, los tumores transgénicos muestran una mayor activación de ER5, ¿vale?, reflejado como fosfo-ER5, una mayor activación, y también una mayor expresión de ER5 total cuando se compara con pulmones sanos. Entonces, estos precedentes en ratones, pues obviamente nos hicieron interesarnos por la implicación de la vía también en la enfermedad humana, en los cánceres de pulmón humanos. Como punto de partida obtuvimos 34 muestras del Hospital Universitario de Salamanca, y en estas muestras pasamos a analizar pues, los componentes de la vía. En un primer momento evaluamos la expresión de MEC5 y, como veis aquí, bueno, hay muestras tanto tumorales como normales, ¿vale?, de tejido pulmonar sano. Los tumores muestran mayor cantidad de MEC5 que el tejido normal. Esto incluso es más evidente aquí en estas muestras que son pareadas para el mismo paciente. Cuando lo cuantificamos, pues evidentemente se ve que hay un fold chain de 6, una tasa de cambio de 6, una expresión mayor en el tumor que en el tejido normal. Y también que los tumores expresan fosfo-MEC5, o sea, un MEC5 activo, mientras que los tejidos sanos no lo expresan. ¿Vale? Está cuantificado en esta gráfica. Y algo muy similar pasa para ER5. Como veis, los tumores muestran una gran cantidad de ER5 y también un ER5 generalmente bastante activo, mientras que las muestras normales no. De nuevo, la cuantificación demostró que la cantidad de ER5 era 5,5 veces superior en el tejido tumoral que en el normal, y que tienen una gran activación de ER5, mientras que ninguna de las muestras normales presentaba activación de ER5.
En esta inmunohistoquímica, bueno, pues simplemente pudimos también un poco corroborar que la localización nuclear del zinc, la localización del zinc era nuclear, y bueno, esto refuerza un poco su estado de activación, ¿vale? Porque la localización nuclear es la preferente en el ER5 cuando está en su estado activo. A partir de estos niveles de expresión, quisimos ver si podrían tener una relación con la supervivencia de los pacientes, con el pronóstico de los pacientes. Y entonces empezamos analizando la base de datos de Bioportal, ¿vale? Lo primero que nos llamó la atención es que había un porcentaje considerable tanto de amplificaciones como de ganancias de los genes que codifican para MEC5 y ER5, tanto en el subtipo adenocarcinoma como en el subtipo escamoso. Sin embargo, estas amplificaciones génicas tenían una relevancia, una implicación muy distinta dependiendo del subtipo. Mientras que en los adenocarcinomas, aquellos pacientes con amplificación o ganancia de ER5 en rojo tenían una peor supervivencia. En el caso de los pacientes con carcinoma escamoso, esa asociación no alcanza significatividad estadística. Por tanto, esto apunta a un papel quizá más relevante de MEC5-ER5 en el subtipo adenocarcinoma, que es el que acabamos de ver que se producía en el ratón transgénico. Esta misma base de datos de Bioportal también nos permite hacer una correlación entre los niveles de copy number, número de copias génicas de MEC5 y ER5 con los niveles de expresión de RNA mensajero. Y vemos que evidentemente hay una correlación, ¿vale? Mayor número de copias, mayor cantidad, niveles de MEC5. Y por eso también aprovechamos los datos que están recogidos en la base de datos Kaplan-Meier, que relacionan cantidad de RNA con supervivencia, con pronóstico. Entonces, si analizamos la población global de esta base de datos, vemos que aquellos pacientes con una mayor cantidad de MEC5-ER5 en rojo tienen un peor pronóstico. Y que esa asociación es todavía más robusta si seleccionamos solo aquellos pacientes del subtipo adenocarcinoma, ¿vale? Con una mediana de supervivencia de 69 meses en el grupo con una alta expresión, frente a una supervivencia de 112 meses en el grupo de baja expresión. Sin embargo, de nuevo, si seleccionamos el grupo de carcinoma escamoso, vemos que no se alcanza significatividad estadística. Pasamos posteriormente de estos estudios in silico a estudios in vitro con líneas celulares de cáncer de pulmón, de non-small, y de un panel total de 14 líneas celulares que analizamos, pues continuamos trabajando evidentemente con las que nos interesaban, que son aquellas que muestran una activación de ER5. Hicimos por inmunofluorescencia también ensayos para ver la localización del ER5 y, como veis, era principalmente nuclear, ¿no? Lo que refuerza un poco su estado activo. También analizamos el estado de activación de estas líneas celulares, pero realizando varios Western blot, no solo uno, para comprobar que evidentemente hay una activación, digamos así, constitutiva o basal de ER5 en estas líneas celulares, y que si de hecho analizamos la proteína MEC5, fosfo-MEC5, vemos que también somos capaces de detectar fosforilación en ella, principalmente en la línea H460, al igual que es la que presenta una mayor activación de ER5. Entonces, en general, dados todos estos antecedentes y también teniendo en cuenta que esta vía está pues, implicada en proliferación celular, nos planteamos evaluar el potencial también terapéutico después de ver esta implicación con el pronóstico. Y para ello seguimos dos aproximaciones. Por una inhibición génica mediante secuencias de Sol-Herpin frente a MEC5 y ER5 y también mediante CRISPR. Y por otro lado, una estrategia farmacológica con VIX, inhibidor de MEC5, y JWG, que es inhibidor de ER5. La primera estrategia, la inhibición génica, pues empezamos testando varias secuencias de Sol-Herpin frente a MEC5 y vimos que todas ellas funcionaban en distinto grado, pero continuamos trabajando con la secuencia 66 y 68, que son las que consiguen una mejor interferencia. Entonces, realizando estos experimentos de knockdown en las 4 líneas celulares, vemos que en todos los casos conseguimos disminuir la cantidad de MEC5 en las 4 líneas y que consecuentemente hay una disminución de la tasa de proliferación de estas líneas celulares, ¿vale? En la que hay una correlación, ¿no? Que a mayor grado de silenciamiento de la proteína, mayor grado de inhibición de la proliferación. Además, aunque era un poco de esperar, este silenciamiento de MEC5 va acompañado
de una bajada de la activación de ER5 en todas las líneas celulares. Es decir, que este efecto de disminución de la proliferación entendemos que más que a la disminución de los niveles de MEC5 per se debe a que se provoca una desactivación de ER5. Luego, targeteando el otro miembro de la vía, ER5, con Sorherpin, pues obtuvimos unos resultados similares. Conseguimos bajar los niveles de proteína en las 4 líneas celulares. Y esto va acompañado de nuevo de una disminución de la tasa proliferativa a unos niveles similares a los que hemos observado antes para MEC5. Posteriormente ya pasamos a complementar los estudios de knockdown con estudios de knockout para eliminar totalmente la cantidad de MEC5 y de ER5. Entonces, en primer lugar, llevamos a cabo el CRISPR de ER5, obtuvimos 4 clones totalmente carentes de la proteína, ¿vale? Y mediante análisis transcriptómicos, pues quisimos corroborar o evidenciar, en primer lugar, pues que evidentemente estos clones de CRISPR se diferencian más de la línea madre y la línea Scramble, ¿vale? Que entre estas dos últimas, ¿no? La línea Scramble o control se parece mucho más a la wild type que los clones crispeados. Y otro punto importante es que estos clones de CRISPR no venían de una misma célula, digámoslo así, no estábamos analizando el mismo clon, sino que tenían pequeñas diferencias de expresión entre ellos. Sin embargo, a pesar de esas diferencias genómicas, todos ellos tenían una tasa proliferativa similar y en todos los casos menor a las células control, con un nivel pues, estadísticamente significativo. Quizás a priori nosotros esperábamos una mayor inhibición de la proliferación llegados a este punto, pero bueno, esto es lo que obtuvimos. Y para continuar, ¿no? Avanzando en este estudio, pues pasamos a estudiar también el efecto in vivo mediante modelos de xenograph, senoinyectando estos clones de CRISPR DER5, en concreto el clon 20 y el 57. Y como veis aquí, in vivo, el efecto de inhibición del crecimiento tumoral era, digámoslo así, bastante más pronunciado que lo que habíamos observado previamente in vitro. De hecho, el crecimiento era de un 37% respecto al control para el clon 20 y de un 26% para el clon 57. Bueno, esas son simplemente imágenes representativas. Y también hicimos análisis de marcador de proliferación Ki67, cuales cuantificamos para un poco pues, reforzar, ¿no? este resultado y ver que realmente la proliferación de los tumores creados con las células carentes de ER5 era menor. Respecto al CRISPR del MEC5 nos costó muchísimo, debo decir. Repetimos el procedimiento de CRISPR diversas veces y finalmente, después de mucho intentarlo con distintos kits, conseguimos un único clon carente de MEC5, ¿vale? Ese clon número 17. La ausencia de MEC5 en este clon conllevó pues, que ER5 se desactiva totalmente, ¿vale? Y cuando repetimos este experimento in vitro, vemos que la inhibición de la proliferación es similar a anteriormente descrito para el knockdown y de nuevo cuando lo senoinyectamos en xenograph, en ratones desnudos, vemos que el efecto in vivo es considerable, incluso mayor que el efecto in vitro. En concreto, en este caso, un 31% de crecimiento respecto a los tumores control. Imágenes representativas, cuando enseñas aquí abajo, y de nuevo el marcador Ki67 demostraba que la tasa de proliferación de los tumores control era mayor que en aquellos carentes de MEC5. Como este estudio estaba hecho en la línea H460, porque era la que basalmente tiene una mayor activación de ER5, lo repetimos con las otras líneas celulares, pero en este caso haciendo un knockdown con Sorherpin y el resultado siempre es similar. Se obtiene un gran efecto de inhibición del crecimiento tumoral para todas ellas. Pasamos al approach farmacológico y en este caso utilizamos el inhibidor de MEC5 VIX. Os recuerdo, simplemente recordar que MEC5 fosforila a ER5 en su microdominio TI y que eso provoca la autofosforilación de ER5 en la cola C-terminal, ¿vale? Os explico esto porque la inhibición de VIX es realizada sobre MEC5. Entonces, esta inhibición, como vemos aquí, de una forma dosis dependiente, inhibe la activación de ER5 y hace desaparecer la fosforilación de ER5 en el TEI, en este microdominio en el que MEC5 activa ER5. La inhibición de VIX pues, impide, como muestro ahí, impide que se fosforile en el TI y, consecuentemente, que se fosforile en la cola C-terminal. Por eso desaparece fosfo-ER5 TI.
El fármaco actuó sin inhibir otras quinasas relacionadas como ERK1/2 y actuó de forma efectiva sobre las 4 líneas celulares, ¿vale? A una dosis de 5 micromolares, una dosis alta. Esta inhibición farmacológica, de forma dosis dependiente, inhibe la metabolización de MTT, es decir, disminuye la tasa proliferativa de las 4 líneas celulares. Y respecto al inhibidor del 5, JWG, solo decir que inhibe la autofosforilación del 5, ¿vale? No inhibe la fosforilación de MEC5 en el TI. Por eso, los ensayos bioquímicos observamos que sí que impide, ¿vale?, la fosforilación de ER5 en esta banda, pero no impide que ER5 esté fosforilado en el TI, porque MEC5 sigue fosforilando en este dominio. De nuevo, el fármaco es efectivo en las 4 líneas celulares y esa inhibición de la actividad conlleva una disminución de la tasa proliferativa, que es dosis dependiente. Bueno, voy acercándome al final. Como la mayoría de regímenes terapéuticos en cáncer de pulmón, más que en cáncer de pulmón, en cáncer, o muchos de los regímenes terapéuticos están basados en combinación de fármacos, nosotros también quisimos evaluar un potencial efecto sinérgico con drogas que son actualmente usadas en la clínica del cáncer. Como nos pareció un experimento más limpio que la combinación puramente farmacológica, lo que hicimos fue probar estos fármacos, cisplatino, PM3C, crizotinib y gefitinib, en las líneas H460 control o los clones carentes de ER5, ¿no? Entonces, una combinación del knockout con fármacos. Y como veis, en los clones, en todos estos clones, la ausencia de ER5 potencia el efecto de los fármacos para todos los casos, excepto para gefitinib. Tanto para cisplatino como PM3C como crizotinib, el efecto es mayor en aquellos clones carentes de ER5. El experimento final clave, pues evaluar ese efecto antitumoral in vivo. En primer lugar, es muy importante destacar que tanto VIX en rojo como JWG en gris consiguen inhibir el crecimiento tumoral a unos niveles, pues, como veis ahí, similares a los standard of care usados actualmente en la clínica. Entonces, este es un punto vital para nuestro estudio. La inhibición del crecimiento es aproximadamente de un 50%. Y bioquímicamente pudimos evaluar en estos tumores, después del tratamiento, que estaban inhibiendo de forma efectiva la fosforilación de ER5, tanto VIX como JWG. Así que, para finalizar, los experimentos de combinación que habíamos hecho in vitro los repetimos in vivo, pero esta vez combinando fármacos, farmacología pura. Y podéis ver aquí que mientras esta línea verde de VIX PM3E no alcanzó mayor efecto, o prácticamente no alcanzó mayor efecto que el PM3E solo o que VIX solo, tampoco la combinación de VIX y crizotinib, en este color naranja, pero sin embargo la combinación de cisplatino con VIX sí que alcanzó un efecto antitumoral sinérgico mucho mayor que el de cisplatino o el de VIX individualmente. Y ese mismo resultado lo tuvimos al combinar con JWG, ¿vale? La combinación con PM3E no alcanzó mayor efecto, tampoco la combinación con crizotinib, pero la combinación con CIS tiene un efecto sinérgico. Así que las conclusiones de nuestro estudio son básicamente, por un lado, que la activación constitutiva de MEC5 promueve el desarrollo de adenocarcinomas de pulmón en ratones, que en pacientes humanos los tumores tienen una mayor cantidad y mayor activación de ER5 que el tejido normal y que eso se correlaciona con un mal pronóstico de los pacientes, y por los estudios realizados in vitro y con ratones, que la inhibición de esta ruta de señalización impide o frena la proliferación celular o el crecimiento tumoral y que además en combinación con un estándar como cisplatino consigue un efecto sinérgico. Y hasta esto os pongo aquí, bueno, que estos estudios han dado lugar a 2 publicaciones, por si alguien quiere verlas en más detalle, los resultados. Uno de ellos, de European Respiratory Journal, más referente al potencial tumorogénico en cáncer de pulmón de esta vía de señalización. Y el segundo, respectivo a su potencial terapéutico en la enfermedad. Hasta agradecerle, en primer lugar, por supuesto, a la ECC por la financiación del proyecto, por invitarme al seminario, por todo el apoyo. Tendré palabras suficientes de agradecimiento. Por supuesto, agradecer a los miembros de nuestro grupo de investigación, actuales o pasados,
a los grupos de Atanasio Pandiella, la gente que ha colaborado desde el Servicio de Transgénesis de la USAL o desde el Hospital Universitario de Salamanca, y a nuestras entidades, que son el CIC y el IPSAL, y todo el resto de entidades que han participado. Así que muchas gracias, y también dejo ahí mi email de contacto por si alguien quiere hacer alguna consulta o cualquier cosa. Muchísimas gracias, Adrián. Nada, súper interesante. Mientras que se van poniendo preguntas en el chat o alguien quiere preguntar, pues si os parece, empiezo yo. La verdad es que de YES1 pues hemos hablado muchísimo y me parece una diana preciosa que habéis conseguido un montón de resultados. ¿Habéis mirado YES1 en otros tipos tumorales o solamente os habéis centrado en pulmón? Bueno, no, nos hemos centrado en pulmón porque nuestro grupo está sobre todo centrado en pulmón. En la literatura hay ya bastante información sobre la relevancia de YES1 en otros tipos tumorales, en mama, en colon, bueno, hay varios, pero vamos, quiere decir que no es solo... No es exclusivo de cáncer de pulmón. Eso es, la respuesta a tu pregunta es que YES1 puede ser relevante en otros tipos de tumores sólidos. Y de hecho, hay bastante literatura al respecto. Tenemos escrita una revisión que la acabamos de enviar. Te puedo mandar una copia, pero vamos, hay bastantes datos en otros tumores. Incluso cuando nosotros empezamos, pues también hubo algún otro grupo que publicó también, bueno, cosas en distintos tumores, como una lista variada en la que incluía pulmón, ¿no? O sea que sí, en otros tumores YES1 es relevante. Y los resultados con dasatinib y anti-PDL1 son bastante impresionantes. El proyecto, creo recordar que también tenía un marcador que identificasteis de respuesta a los checkpoint inhibitors, ¿no? BM1. Sí. ¿Tenéis pensado en algún momento pues ver también... BM2. Eso, Sí, bueno, BM2. Sí, tenemos pensado, bueno, o sea, la combinación de las dos estrategias, pues realmente yo no sé si es dependiente, o sea, pero se podría buscar efectivamente, lo que está sugiriendo es buscar los que son sensibles a dasatinib y a la vez son sensibles sí, es una buena idea. No lo habíamos pensado, o sea, es juntar los dos descubrimientos, ¿no? Sí. De entrada, nos haría ilusión hacer un ensayo de combinación, pero está claro que una de las outcomes podría ser, o de las estrategias podría ser seleccionar los pacientes en función de los dos marcadores. Sí. Es buena idea, sí. Ahí lo dejo. No vienen preguntas por el bien. chat. No vienen preguntas por el chat, pero bueno, pues yo sigo. Yo tengo preguntas para Adrián, si es posible. Fenomenal. Déjame hacerle una y luego ya... Vale. También. Vale. Yo tengo una para Adrián por mi background de CDKs. Oye, ¿no te has pensado nada en mirar ciclo? O sea, ¿cómo está CDK4, inhibir CDK4 en esto? Porque al final, pues toda esta vía va a ciclo, ¿no? O sea, activar el ciclo celular. Sí, de hecho, realizamos experimentos más que nada para conocer un poco el mecanismo de acción de Tevix, que fue el primer fármaco que utilizamos, que es el inhibidor de MEK5, y sí que vimos que no hay apoptosis, no hay muerte celular, y lo que sí que hay es una parada de ciclo en G0, G1. Entonces, sí que lo analizamos, pero bueno, más bien enfocado a conocer el mecanismo de acción de... ¿Pensáis que es una estancia, a lo mejor? No. A ver, Bueno, no es un efecto muy marcado, ¿vale? Se van cogiendo un poco de atraso, entonces hay una como progresión deficiente de fase en ese punto, pero las células no llegan a morir. No llegan a morir. De todas formas, también es importante resaltar un poquito que el efecto del fármaco empieza a ser más considerable a concentraciones muy elevadas, ¿vale? Entonces, también entendemos nosotros mismos que una de las debilidades a la hora de llevar este
este estudio o estos resultados, intentar ¿no? darles transnacionalidad, es pues que no tenemos ahora mismo fármacos lo suficientemente potentes y específicos quizás para llevarlo a tratamiento humano, porque estamos hablando de dosis de 10 micromolar a las que, bueno, no sé, puede estar tratando otras cosas. El fármaco JWG se supone que es un poquito más específico, un poquito más potente, pero bueno, de nuevo, para conseguir una inhibición total de la activación de ER5 se requieren dosis quizás demasiado elevadas. Adrián, tenemos una pregunta para ti en el chat que dice la sobreexpresión, viene de Rosario Serrano. ¿La sobreexpresión de otras quinasas pueden justificar el bajo efecto de proliferación en las células CRISPR-ER5, tú crees, o no? La sobreexpresión de otras quinasas respecto al CRISPR-ER5, pues totalmente. De hecho, mira, tenemos el ejemplo concreto de, con el CRISPR-ER5 sí que nos resultó relativamente fácil obtener clones, ¿vale? Carentes de la proteína, pero para MEC5 nos costó muchísimo. Y de hecho, nosotros, sin tener datos, ¿no? y resultados, pero sí que una de nuestras hipótesis es que cuando hemos conseguido ese clon carente de MEC5, que nos ha costado tantísimos intentos y cientos de clones analizados, quizás sea porque evidentemente tiene otras alteraciones, sobreexpresiones, desregulaciones que le hacen un poco hacer ese bypass y sobrevivir a ese clon, sobrevivir a la ausencia de MEC5 y que por eso quizás la eficiencia haya sido tan baja. Entonces sí, pensamos que probablemente haya otro tipo de regulaciones que de alguna forma compensen la respuesta de estas células y su proliferación cuando bajan los niveles de MEC5 o ER5. Luis, ¿tienes alguna pregunta para Adrián? Sí, bueno, tenía dos preguntas. Una, las dos cruces que les has hecho a los escamosos, yo no sé si hasta qué punto puede ser un problema, casi es parecida a la anterior, ¿no? Pregunta. Un problema de que, pues por ejemplo, nosotros hace mucho tiempo publicamos la relevancia de las fosfatasas, bueno, respecto a otras maquinasas, a la 5 precisamente justo no, pero en cáncer de pulmón la MKP1 o CL100 o DUSP1 pues tiene bastante efecto en las maquinasas. Entonces no sé si quizá en escamosos hay más expresión de esa fosfatasa o no sé. Mira, concretamente no hemos analizado en escamoso porque, bueno, a raíz de que el ratón transgénico desarrolló adenocarcinomas, pues sí que fuimos un poquito ya más enfocados a eso. Pero eso lo normal es que todos los modelos de ratón desarrollan adenocarcinoma. O sea, hay modelos muy específicos para escamosos, si no, solo que salen es adenomas y adenocarcinomas. Pues respecto a lo que me comentas de la posible implicación de las fosfatasas, sí que está descrito ya que hay algunas fosfatasas, digámoslo así, un poco más específicas de ER5, como es DUSP6. Entonces, sí que es verdad que no todos estos resultados no podrían no solo deberse a ese grado de activación de ER5 basado simplemente en su expresión, ¿no? O en cómo está ER5 per se, sino a cuál es el estado de esa fosfatasa, porque si hay por lo que sea una downregulación de la fosfatasa, pues claro, ER5 va a estar más activo o viceversa. Entonces, sí que es verdad que no lo hemos analizado porque, bueno, aparte de estos estudios que hemos traído aquí, durante la tesis doctoral hemos hecho estudios de implicación en otros tipos tumorales, etcétera, y no lo hemos analizado, pero es algo que, por supuesto, tenemos presente de que puede tener un papel. Claro, de hecho lo puedes hacer en bases de datos, básicamente mirar en bases de datos cómo están ahí. Algunas cositas, incluso DUSP6, incluso algunos microRNAs que se han descrito que digámoslo así, contrarrestan, ¿no? la expresión, como es el microRNA, creo que es el 143, si no me equivoco, y justamente aquí sale el efecto contrario, que cuando hay más cantidad de microRNA, se supone que hay menor cantidad de ER5, hay más supervivencia del paciente. O sea que un poco la historia encaja, pero con las fosfatasas no. Y una pregunta muy rápida, porque ya estamos fuera de la hora. El 727, la línea 727 es un carcinoide. Sí. Entonces, eso te dice que los tumores neuroendocrinos también están, digamos, en tu lista de tumores que tienen, en los que ER5 es muy importante. Te podías dar otro salto y mirar en SMALL, que realmente es una necesidad clínica no satisfecha, y mirar a ver si en SMALL también tienes este mismo efecto. Pues
no llegamos a los small, pero sí que es verdad que cuando analizamos el panel de líneas celulares, sí que incluimos 2 de small y de hecho creo recordar que incluso las 2 sí que tenían bastante activo ER5. No nos metimos por una simple cuestión de no dar abasto. Pero claro, a partir del ratón transgénico, luego las líneas celulares que hemos analizado, pues sí que A549 es de adenocarcinoma, H460 es de large cell, H727 de este otro tipo de carcinoide. Entonces quisimos aprovechar, ver un poco que eso que estábamos encontrando no era única y exclusivamente específico de adenocarcinoma, sino que esa activación del 5 también se puede encontrar en otros subtipos tumorales. Y también por eso, de cara de nuevo a la translacionalidad, pensamos que quizá lo más relevante a la hora de poder seleccionar pacientes, digámoslo así, sería ver aquellos que tengan la vía activa, un poco con independencia de si son a lo mejor del tipo large cell o del tipo adenocarcinoma, porque los experimentos de inhibición y de targeting han bajado la proliferación en todos los subtipos, no solo en el subtipo adenocarcinoma, sino aquellos que tengan la vía activa, si la targeteamos, conseguimos reducir la proliferación. Bueno, muchísimas gracias. La gente está dejando mensajes de gracias por el chat. Solamente quería terminar con Luis, que le diera un consejo a Adrián de ahora que va a buscar postdoc, pues darle un poquito de hacia dónde y deciros que, bueno, que os esperamos el primer jueves de noviembre hablando de melanoma. Así es que todos los que queráis estáis más que bienvenidos a seguir. No sé si a Adrián le hace falta muchos consejos, la verdad. Sí, seguro que alguna cosa tuya, seguro que le digo. En este momento de mi vida acepto mucho. No, o sea, seleccionar muy bien, eso está claro, seleccionar muy bien el sitio, no solo por el ranking en publicaciones, sino también entérate del ambiente, de cómo es el sitio y si se trabaja a gusto y luego mucha perseverancia, aguantar, no desanimarse cuando vienen digamos, los altibajos típicos del investigador, o sea que hay que seguir y al final salen los resultados. O sea que ya a mi edad eso sí te lo puedo garantizar, que no es una cuestión ni de un año ni de 2, sino que es una cuestión de perseverancia. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Luis. O sea que lo de la suerte está bien, pero la suerte es ya, relativa. Ya uno va a asumir, o sea, una cosa es cuando empieza a entrar uno por primera vez en un laboratorio, pero bueno, sí, o sea, que uno asume rápido que nuestro trabajo es muy vocacional y que al final se trata de trabajar, de perseverancia y de hacerlo con ilusión, que no todos con pasión, pero con vocación, así que nada, muchas gracias. Bueno, Adrián, y vuelve, estaremos aquí en la ECC para ti, así es que nada, encantados de que te vayas, pero que vuelvas, ¿vale? Muchas gracias y ojalá todo salga bien para nosotros, y para la ECC, que de nuevo muchísimas gracias por todo lo que ha hecho, lo que hace por la sociedad y luego a nivel particular también el apoyo que me ha dado, ¿no? para hacer la tesis y formarme. Pues muchísimas gracias a todos asistentes, sobre todo también a los ponentes. Ha sido genial, la verdad, inaugurar con un cáncer de pulmón y 2 proyectos tan interesantes y seguimos hablando de ciencia el primer jueves de noviembre, así es que os esperamos a todos. Brindamos con café. Brindamos con la taza, todos juntos. Café con la ciencia. Hasta luego a todos, gracias. Adiós.